Hola, bienvenidos a este espacio de historias pensado para relajarse y dejar volar la imaginación. Aquí encontrarás cuentos tranquilos, ideales para desconectarte un momento del día y disfrutar de un ratito de calma. Antes de comenzar, te invito a acomodarte en un lugar cómodo, cerrar los ojos si quieres y respirar profundo un par de veces. Deja atrás las preocupaciones y prepárate para entrar en un mundo lleno de magia, personajes y aventuras. Ahora sí, relájate y comencemos con la historia de hoy. Había una vez, en un rincón tranquilo del mundo donde los ríos cantaban suavemente y el viento parecía contar secretos, un pequeño pueblo rodeado de bosques altos y verdes. En ese lugar vivía Tomás, un niño curioso que siempre hacía preguntas y soñaba con descubrir algo extraordinario. Tomás tenía una costumbre especial: cada tarde, después de terminar sus tareas, caminaba hasta el borde del bosque. Allí se sentaba sobre una roca cubierta de musgo y observaba cómo el sol se escondía entre los árboles. Aunque muchos le habían advertido que no se adentrara demasiado, él sentía que el bosque tenía algo que quería mostrarle. Una tarde distinta a todas, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, Tomás escuchó un sonido que nunca había oído antes. No era el canto de un pájaro ni el crujir de las ramas, era más bien como una suave melodía, casi un susurro. Intrigado, se levantó y dio un paso dentro del bosque. Luego otro. Y otro más. El aire parecía diferente allí dentro, más fresco y lleno de un aroma dulce, como a flores que no existían en el pueblo. A medida que avanzaba, la luz del sol se filtraba entre las hojas formando pequeños destellos, como si el bosque estuviera lleno de estrellas diminutas. De pronto, encontró algo que lo dejó sin palabras. En medio de un claro, había una puerta. Sí, una puerta. No estaba unida a ninguna pared ni a ninguna casa. Era antigua, de madera oscura, con tallados que parecían moverse si los mirabas mucho tiempo. En el centro tenía una manija de metal en forma de hoja. Tomás dudó. Recordó las advertencias, las historias que los mayores contaban sobre no confiar en lo desconocido. Pero también recordó algo más fuerte: su curiosidad. Se acercó lentamente y puso su mano sobre la manija. Estaba tibia. Respiró hondo y la abrió. Al otro lado no había oscuridad, sino un mundo completamente distinto. El cielo era de un azul más profundo, casi brillante. Había colinas suaves cubiertas de pasto que parecía moverse como olas, y árboles con hojas de colores que iban desde el dorado hasta el violeta. El aire vibraba con una música leve, como si todo estuviera vivo. Tomás dio un paso y la puerta se cerró suavemente detrás de él. «Hola», dijo una voz. Tomás se giró rápidamente. Frente a él había una criatura pequeña, del tamaño de un gato, con ojos grandes y luminosos. Tenía alas transparentes que reflejaban la luz como un cristal. «No tengas miedo», dijo la criatura. «Mi nombre es Lira». «Soy Tomás», respondió él, sorprendido pero sin sentir miedo. «¿Dónde estoy?» Lira sonrió. «Estás en el Valle Escondido. Un lugar que solo aparece para quienes están listos para verlo». Tomás miró a su alrededor, maravillado. «¿Y por qué yo?» Lira inclinó la cabeza. «Porque escuchaste». «¿Escuché qué?» «El llamado».
Tomás no entendía del todo, pero sentía que, de alguna manera, era cierto. Lira comenzó a volar lentamente, indicándole que la siguiera. Caminaron por senderos suaves, rodeados de flores que brillaban tenuemente. A lo lejos, se veían pequeñas luces que se movían como luciérnagas. Este lugar, explicó Lira, se alimenta de la imaginación, de los sueños y de la curiosidad. Pero con el tiempo, los humanos han dejado de creer, y el valle ha comenzado a debilitarse. Tomás frunció el ceño. ¿Debilitarse? Sí, respondió Lira. Cada vez hay menos puertas, menos visitantes, menos historias. Después de un rato, llegaron a un lago cristalino. El agua era tan clara que parecía invisible, y en su superficie flotaban pequeñas esferas de luz. Estos son recuerdos, dijo Lira. Historias que alguien imaginó alguna vez. Tomás se acercó y tocó una de las esferas. Al instante, vio imágenes, un niño construyendo un castillo en la arena, una niña volando en sueños sobre una ciudad, un anciano contando cuentos junto a una chimenea. Son hermosos, susurró. Innecesarios, añadió Lira. Sin ellos, este lugar desaparece. Tomás se quedó en silencio. Nunca había pensado que imaginar pudiera ser tan importante. ¿Puedo ayudar?, preguntó finalmente. Lira lo miró con una chispa de esperanza. Sí. Pero no aquí. Tomás se sorprendió. ¿Entonces? Allá, respondió Lira, señalando en dirección a la puerta que ahora había reaparecido a lo lejos. En tu mundo. Tomás comprendió poco a poco. ¿Quieres que cuente historias? Lira asintió. Que imagines, que compartas, que no dejes que otros olviden cómo hacerlo. Tomás sintió algo cálido en el pecho. Lo haré. El viento sopló suavemente, y las luces del valle comenzaron a brillar con más intensidad, como si hubieran escuchado su promesa. Era momento de volver. Tomás caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla, miró una vez más el valle. ¿Volveré a verte?, preguntó. Lira sonrió. Cada vez que imagines, estaremos contigo. Tomás cruzó la puerta y regresó al bosque de siempre. El sonido de los árboles, el aroma de la tierra, todo parecía igual. Pero él sabía que algo había cambiado. Corrió de vuelta al pueblo, con el corazón lleno de ideas. Esa misma noche, tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. Escribió sobre el valle, sobre Lira, sobre las luces y los recuerdos. Escribió sin detenerse, dejando que su imaginación lo guiara. Y al día siguiente, le contó la historia a sus amigos. Y luego a su familia. Y luego a todo el que quisiera escuchar. Con el tiempo, otros niños comenzaron a imaginar también. Inventaron mundos, criaturas, aventuras. Y sin saberlo, ayudaron a que el valle escondido volviera a llenarse de luz. Dicen que, si alguna vez caminas por un bosque en silencio y escuchas con atención, puedes oír una melodía suave, como un susurro. Y si la sigues, tal vez encuentres una puerta. Una puerta que no todos pueden ver. Pero que siempre está ahí, esperando a alguien que aún crea. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas suaves y caminos de tierra, una niña llamada Emilia.
A diferencia de los demás, Emilia no soñaba con viajar lejos ni con encontrar tesoros escondidos. Su mayor deseo era algo mucho más simple: quería entender los silencios. Desde muy pequeña, Emilia notaba cosas que otros pasaban por alto. Escuchaba el sonido del viento entre las hojas, el crujido de la madera en las casas antiguas y el leve suspiro de la noche cuando todos dormían. Pero había algo que le intrigaba más que todo: los momentos en los que no se escuchaba nada. El silencio también debe tener algo que decir, pensaba. Una noche, mientras todos dormían, Emilia no podía conciliar el sueño. Se levantó despacio, sin hacer ruido, y salió al patio de su casa. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire era fresco y tranquilo. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. Al principio, escuchó lo de siempre: el viento, algún insecto lejano, el roce de las ramas. Pero después, nada. Un silencio profundo. Tan profundo que parecía envolverlo todo. Y entonces, lo sintió. No fue un sonido, sino más bien una sensación, como si alguien la estuviera observando con suavidad. Emilia abrió los ojos. Frente a ella, había una figura. Era alta y delgada, hecha de una especie de sombra luminosa. No tenía rostro, pero no daba miedo. Al contrario, transmitía calma. «Hola», dijo Emilia, con voz temblorosa pero curiosa. La figura no respondió con palabras, pero el aire pareció moverse ligeramente, como si hubiera una respuesta. «¿Eres el silencio?», preguntó. La figura inclinó levemente su forma, como si asintiera. Emilia sintió una mezcla de sorpresa y emoción. «Siempre quise entenderte». Entonces, algo extraño ocurrió. El mundo a su alrededor pareció detenerse. El viento dejó de moverse, los sonidos desaparecieron por completo, y todo quedó suspendido en una quietud absoluta. Pero en ese silencio total, comenzaron a aparecer imágenes. Primero vio a su madre, sentada en la cocina, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Emilia nunca se había dado cuenta, pero en ese momento entendió que su madre a veces se sentía triste, aunque no lo dijera. Luego vio a su padre, trabajando en silencio, cansado, pero sonriendo cuando ella se acercaba. Después, vio a sus amigos, riendo durante el día, y en silencio por la noche, pensando en sus propios miedos. Emilia abrió los ojos, sorprendida. «Yo no sabía todo esto». La figura se movió suavemente, como si la envolviera en un abrazo invisible. Emilia comprendió algo importante. El silencio muestra lo que no se dice. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Los sonidos del pueblo habían regresado, y la figura ya no estaba. Pero Emilia sí había cambiado. Comenzó a prestar más atención. Cuando alguien hablaba, escuchaba también lo que no decía. Cuando alguien se quedaba callado, no lo ignoraba. Un día, su mejor amiga llegó a la escuela más callada de lo habitual. «¿Te pasa algo?», preguntó Emilia. «No», respondió su amiga, mirando al suelo. Pero Emilia recordó lo que había aprendido. Se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que su amiga comenzó a hablar, contando algo que le preocupaba desde hacía días. «Gracias por quedarte», dijo al final.
Emilia sonrió. A veces, eso es lo más importante. Con el tiempo, Emilia se volvió alguien especial en el pueblo. No porque hablara mucho, sino porque sabía escuchar. Las personas se sentían comprendidas a su lado, incluso cuando no encontraban las palabras. Algunas noches, volvía al patio y se sentaba en silencio, esperando. Y aunque la figura no siempre aparecía, Emilia sabía que el silencio seguía ahí, acompañándola. Porque había aprendido que el silencio no está vacío. Está lleno de historias, de emociones, de cosas que esperan ser comprendidas. Y desde entonces, cada vez que el mundo se quedaba en calma, Emilia cerraba los ojos y escuchaba. No con los oídos, sino con el corazón. Había una vez, en un lugar donde el mar se encontraba con un bosque infinito, un pueblo llamado Bruma Clara. No aparecía en los mapas, y quienes intentaban llegar sin conocer el camino simplemente no lo encontraban. Se decía que el pueblo solo se dejaba ver por quienes realmente lo necesitaban. En Bruma Clara vivía Mateo, un niño de 12 años con una curiosidad tan grande como el horizonte. Pero había algo que lo hacía diferente. Mateo coleccionaba objetos perdidos. No eran objetos valiosos ni raros. Eran cosas que otros olvidaban, una bufanda vieja, una llave sin puerta, una carta sin destinatario, un botón suelto, un juguete roto. Todo lo guardaba en una pequeña habitación de su casa, ordenado con cuidado. Todo esto le pertenece a alguien, decía. Y si está perdido, debe tener una historia. Su abuela, que lo criaba desde pequeño, solía sonreír al escucharlo. Y tal vez, respondía ella, algún día esas historias te encuentren a ti. Mateo no entendía del todo esas palabras, hasta que una noche todo cambió. El viento soplaba con fuerza, algo poco común en el pueblo. Las ventanas crujían y el mar parecía inquieto. Mateo no podía dormir, así que decidió ir a su habitación de objetos perdidos. Encendió una pequeña lámpara y comenzó a observar sus cosas. Pero algo era distinto. Una luz tenue salía de una de las cajas. Se acercó lentamente y la abrió. Dentro había una brújula antigua, que él no recordaba haber encontrado antes. Era de metal oscuro, con marcas extrañas en lugar de direcciones. La aguja giraba sin parar. Mateo la tomó en sus manos. Y en ese instante, todo a su alrededor desapareció. El cuarto, la casa, el viento, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie en un lugar desconocido. Era una especie de estación, pero no como las de tren que había visto en libros. No había rieles ni trenes normales. En su lugar, había plataformas flotantes y caminos de luz que se extendían hacia la distancia. Personas caminaban de un lado a otro, algunas con aspecto confundido, otras decididas. Veo que encontraste la brújula, dijo una voz. Mateo se giró. Frente a él había un hombre alto, con un abrigo largo y un sombrero antiguo. Sus ojos parecían saber demasiado. ¿Dónde estoy?, preguntó Mateo. En la estación de lo perdido, respondió el hombre. El lugar donde llegan todas las cosas, y todos los que se han perdido. Mateo sintió un escalofrío. Yo no estoy perdido. El hombre sonrió levemente. ¿Estás seguro?
Mateo dudó. El hombre continuó. La brújula no te trajo aquí por accidente. Te eligió. ¿Para qué? Para ayudar. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, una niña pasó corriendo junto a ellos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No encuentro el camino, decía. Mateo la observó. ¿Qué le pasa? Está perdida, dijo el hombre. Como muchos aquí. Mateo miró la brújula en su mano. La aguja, que antes giraba sin control, ahora apuntaba en una dirección. Creo que sé qué hacer. Sin pensarlo demasiado, siguió la dirección de la aguja. La niña dudó un momento, pero luego lo siguió. Caminaron por senderos de luz que cambiaban de forma, pasando por puertas que aparecían y desaparecían. A cada paso, Mateo sentía que la brújula lo guiaba no solo por el lugar, sino por algo más profundo. ¿Qué es lo que perdiste?, preguntó a la niña. Ella bajó la mirada. Mi casa. Mateo se detuvo. ¿Cómo es? Tiene un árbol grande afuera y una puerta azul, respondió ella. Mateo cerró los ojos un momento, imaginando lo que la niña describía. La brújula brilló con más intensidad. Y de pronto, frente a ellos, apareció una puerta azul. La niña abrió los ojos, sorprendida. ¿Es esa? Corrió hacia la puerta, la abrió y desapareció al cruzarla. Mateo sintió algo cálido en el pecho. Había ayudado. Cuando regresó a la estación, el hombre del abrigo lo esperaba. ¿Lo hiciste bien? ¿Hay más?, preguntó Mateo. El hombre asintió. Muchos más. Y así comenzó todo. Durante lo que parecieron días, o tal vez semanas, Mateo ayudó a otros. A un anciano que había olvidado un recuerdo importante, a un niño que no encontraba su voz, a una mujer que había perdido la esperanza. Cada vez, la brújula lo guiaba. Pero no solo señalaba direcciones, también respondía a lo que las personas sentían. Mateo comenzó a entender. No todo lo perdido es un objeto. A veces, lo que se pierde es invisible. Una noche, o lo que parecía ser una noche en ese lugar sin tiempo, Mateo se sentó en silencio. Quiero volver a casa, dijo. El hombre apareció nuevamente. ¿Puedes hacerlo? Mateo miró la brújula. Pero, ¿qué pasará con este lugar? Siempre habrá alguien, respondió el hombre. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Mateo pensó en todo lo que había visto. Que perderse no siempre es malo. El hombre sonrió. Exacto. La brújula comenzó a brillar con fuerza. Y en un instante, Mateo volvió a su habitación. Todo estaba como antes. La lámpara, las cajas, el silencio de la noche. Pero él no era el mismo. Al día siguiente, salió a recorrer el pueblo. No buscando objetos, sino personas. Comenzó a notar cosas que antes no veía, miradas tristes, silencios largos, sonrisas que escondían algo más. Y poco a poco, comenzó a ayudar. A escuchar, a acompañar, a guiar. La brújula ya no estaba en su mano. Pero algo dentro de él seguía señalando el camino. Y dicen que, en las noches de viento en bruma clara,
una luz suave aparece entre el bosque y el mar. Algunos creen que es un reflejo. Otros, que es imaginación. Pero quienes realmente la siguen, a veces encuentran algo que creían perdido. Y otras veces, se encuentran a sí mismos. Había una vez, mucho más allá de las ciudades y los caminos conocidos, un valle escondido entre montañas tan altas que parecían tocar el cielo. Ese lugar se llamaba Lumbre Verde, y tenía algo especial. Al caer la noche, todo comenzaba a brillar. No era un brillo fuerte, sino suave, como si cada hoja, cada piedra y cada gota de agua guardaran una pequeña luz en su interior. Los habitantes del valle estaban acostumbrados a ello, y decían que esa luz nacía de los sueños. En ese valle vivía Alma, una niña de 11 años que siempre sentía que no encajaba del todo. Mientras los demás parecían felices siguiendo la rutina del pueblo, ella se quedaba mirando el horizonte, preguntándose qué había más allá. Algún día me iré, decía en voz baja. Pero no era valentía lo que le faltaba, sino algo que no sabía nombrar. Una noche, mientras las luces del valle comenzaban a encenderse, Alma notó algo extraño. Una de las colinas, al fondo, no brillaba. Eso nunca había pasado. Intrigada, decidió acercarse. El camino era más largo de lo que parecía. A medida que avanzaba, el brillo del valle quedaba atrás, y la oscuridad se hacía más profunda. No era una oscuridad aterradora, pero sí desconocida. Cuando llegó a la colina, lo confirmó, no había luz. Todo estaba apagado. Alma dio un paso adelante, y el suelo crujió suavemente. No deberías estar aquí, dijo una voz. Alma se giró rápidamente. Un niño, de su misma edad, estaba de pie detrás de ella. Tenía el cabello oscuro y los ojos intensos, pero lo más llamativo era que no brillaba. Era completamente normal, como si la luz del valle no lo tocara. ¿Quién eres?, preguntó Alma. Me llamo Darín, respondió. Y este lugar está olvidado. ¿Olvidado? Darín asintió. Aquí antes también había luz. Pero dejó de existir cuando la gente dejó de recordar. Alma frunció el ceño. ¿Recordar qué? Darín la miró en silencio unos segundos. Lo que alguna vez sintieron. Alma no entendía del todo, pero algo en esas palabras le hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Se puede recuperar la luz?, preguntó. Darín dudó. Tal vez. Pero nadie lo ha intentado en mucho tiempo. Alma respiró hondo. Entonces intentémoslo. Darín la observó con sorpresa. No sabes lo que estás diciendo. No, respondió ella, pero quiero saberlo. Darín suspiró. Está bien. Pero no será fácil. Caminaron juntos por la colina oscura hasta llegar a una especie de círculo de piedras en el centro. En medio, había un pequeño espacio vacío. Aquí, dijo Darín, es donde nacía la luz. Alma se acercó. ¿Y qué hacemos? Darín pensó un momento. La luz del valle nace de los sueños, pero aquí se apagó porque los recuerdos se perdieron. Tal vez necesitamos traer uno de vuelta. Alma cerró los ojos. Intentó recordar algo importante, algo que le hiciera sentir, pero todo parecía lejano, borroso. No puedo, dijo.
Intenta con algo pequeño, sugirió Darín. No tiene que ser perfecto. Alma respiró profundo. Y entonces recordó. Una tarde, cuando era más pequeña, corriendo por el campo con el viento en el rostro. No había preocupaciones, ni preguntas. Solo el momento. Abrió los ojos. Creo que tengo uno. Darín asintió. Dilo. Recuerdo sentirme libre, susurró Alma. El aire a su alrededor cambió ligeramente. Una pequeña chispa apareció en el centro del círculo. Alma abrió los ojos con sorpresa. Funcionó. Darín sonrió levemente. Sí, pero es solo el comienzo. Entonces él también cerró los ojos. Yo recuerdo, cuando alguien me escuchó de verdad, dijo. Otra chispa apareció. Y luego otra. Poco a poco, comenzaron a compartir recuerdos. No eran grandes historias, ni momentos extraordinarios. Eran pequeños fragmentos, una risa, una mirada, una sensación. Y con cada uno, la luz crecía. Hasta que, de repente, el círculo brilló con intensidad. La colina comenzó a iluminarse. Primero débilmente, luego cada vez más fuerte. El brillo regresaba. Alma miró a su alrededor, emocionada. Lo logramos. Pero Darín no respondió. Alma se giró. Él comenzaba a desvanecerse. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada. Darín la miró con calma. Yo soy parte de este lugar, del olvido. No, dijo Alma. Acabamos de traerlo de vuelta. Darín sonrió. Y por eso ya no soy necesario. Alma sintió un vacío. ¿No puedo hacer nada? Darín negó con la cabeza. Si puedes. ¿Qué? No olvidar. La luz lo envolvió por completo, y desapareció. Alma se quedó sola en la colina, ahora completamente iluminada. Pero algo había cambiado dentro de ella. Regresó al valle mientras la noche seguía brillando. Al día siguiente, la gente notó que una nueva luz se había encendido en la colina lejana. Algunos se sorprendieron. Otros no entendieron. Pero Alma sí sabía. Desde entonces, comenzó a hacer algo diferente. Escuchaba más, recordaba más, y ayudaba a otros a hacer lo mismo. Porque entendió que la luz no estaba solo en el valle. Estaba en las personas. En lo que sienten, en lo que recuerdan, en lo que eligen no olvidar. Y aunque nunca volvió a ver a Darín, a veces, cuando la noche era especialmente brillante, Alma sentía que alguien la acompañaba en silencio. No como una sombra, sino como un recuerdo que nunca se apaga. Este no mide horas, explicó. Mide decisiones. Leo lo abrió. Dentro, en lugar de números, había pequeñas luces que se encendían y apagaban. Cada luz es un momento importante, dijo la mujer. Cuando alguien duda, se pierde o se aferra demasiado a algo, el tiempo puede desequilibrarse. Leo no entendía del todo. ¿Y qué tengo que hacer? Escuchar, respondió ella. Y ayudar a que el tiempo siga su curso. Antes de que Leo pudiera decir algo más, el mundo volvió a moverse. El mercado recuperó su sonido, la gente siguió caminando,
pero Leo sabía que algo había cambiado. Miró el reloj de bolsillo. Una luz brillaba con intensidad. Siguió esa sensación. Lo llevó hasta un callejón tranquilo, donde encontró a un hombre sentado, mirando el suelo. Tenía un reloj en la mano, el mismo que había causado la ruptura. No puedo, decía en voz baja. Leo se acercó. ¿Qué pasa? El hombre levantó la mirada, sorprendido. Nada, es solo que, no sé si tomar esta decisión. ¿Cuál? El hombre suspiró. Tengo la oportunidad de irme de la ciudad, empezar de nuevo. Pero si lo hago, dejo todo atrás. Leo miró el reloj en su mano. La aguja seguía moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Estás atrapado, dijo Leo. El hombre lo miró, confundido. ¿Cómo lo sabes? Leo no supo qué responder exactamente. Solo, lo sé. Se sentó a su lado. ¿Qué es lo que más te preocupa? El hombre pensó un momento. Equivocarme. Leo miró su reloj de bolsillo. La luz parpadeaba. ¿Y si no decides? El hombre bajó la mirada. Entonces me quedo igual. ¿Y eso te hace feliz? Silencio. El hombre negó lentamente. Leo respiró hondo. Creo que el tiempo no se rompió por la decisión, sino por el miedo. El hombre levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Que no importa si eliges irte o quedarte, dijo Leo. Lo que importa es que elijas. El reloj en la mano del hombre comenzó a vibrar suavemente. La aguja dejó de retroceder. Comenzó a decir, creo que quiero intentarlo. En ese instante, el reloj volvió a funcionar con normalidad. Y en el reloj de bolsillo de Leo, la luz se apagó y otra se encendió en otro lugar. Bien hecho, dijo la voz de la mujer, aunque no estaba allí. Durante los días siguientes, Leo recorrió la ciudad. Ayudó a una niña que no quería crecer, a un anciano que se aferraba al pasado, a una pareja que no sabía si despedirse o quedarse juntos. Cada vez, el tiempo se desajustaba, y cada vez, Leo ayudaba a restaurarlo. Poco a poco, comenzó a entender. El tiempo no se rompía por los eventos. Se rompía por las emociones no resueltas. Por los miedos, las dudas, los silencios. Una noche, mientras observaba la torre central de la ciudad, sintió algo más fuerte que nunca. Todas las luces del reloj de bolsillo comenzaron a brillar al mismo tiempo. Esto no es una ruptura, dijo la voz de la mujer, apareciendo a su lado. Es el origen. ¿El origen de qué? La mujer señaló la torre. De todo. Leo corrió hacia la torre. Las puertas estaban abiertas. Dentro, un enorme reloj ocupaba todo el espacio. Sus engranajes giraban lentamente, pero algo no estaba bien. El péndulo estaba detenido. Y frente a él, una figura. Era un niño. Parecía tener la misma edad que Leo. No quiero seguir, decía. Leo se acercó con cuidado. ¿Por qué? El niño no se giró. Porque si el tiempo avanza, todo cambia. Leo sintió un nudo en el pecho. Sí, pero si no avanza, nada vive. El niño apretó los puños. Tengo miedo.
Leo miró su reloj. Todas las luces temblaban. Yo también, dijo. Pero he aprendido algo. El niño lo miró por primera vez. ¿Qué? Leo dio un paso adelante. Que el tiempo no nos quita las cosas, nos las transforma. El silencio llenó la torre. Y entonces, el niño soltó el péndulo. Este comenzó a moverse. Lento al principio, luego con ritmo constante. Los engranajes cobraron vida. El reloj volvió a latir. La figura del niño comenzó a desvanecerse, pero esta vez sonriendo. Gracias, susurró. Cuando todo terminó, Leo salió de la torre. La ciudad estaba en calma. Los relojes marcaban distintos ritmos, pero ahora todos fluían. La mujer lo esperaba. Ahora entiendes. Leo asintió. El tiempo no necesita control, necesita ser comprendido. La mujer sonrió. Y tú ya sabes cómo hacerlo. Leo miró su reloj de bolsillo. Las luces estaban en calma. Y aunque sabía que habría más rupturas, también sabía algo importante. Siempre habría una forma de volver a poner el tiempo en movimiento. Porque el tiempo no se trata de segundos ni minutos. Se trata de decisiones. De cambios. Y de tener el valor de seguir adelante, incluso cuando no sabemos qué pasará después. Y así termina la historia de hoy. Espero que este momento te haya ayudado a relajarte, desconectarte un poco y dejar volar tu imaginación. Si te gustó este cuento, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote para no perderte las próximas historias. Cada apoyo permite que sigamos creando nuevos relatos para acompañarte en tus momentos de descanso. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio. Ahora es momento de cerrar los ojos, descansar y dejar que la calma te acompañe. Nos vemos en la próxima historia.